Buenos días, vamos a continuar con la clase de fauna ya un poco más calmado. Vamos a empezar con la parte de las tortugas. Vamos a ver su alimentación, su tipo de reproducción, las características en ellas y vamos a entregar los siguientes evidencias, los apuntes como siempre, el ensayo de las tortugas en México, la lectura está en el grupo, el mapa conceptual también está en el grupo. Y bien, entonces esta semana va a estar muy práctica. Vamos con nuestras diapositivas. Acá tenemos la 4.3 que son las tortugas. Bien, para la parte de las tortugas vamos a entender antes que nada que también forman parte de los reptiles. Van a estar caracterizados por tener un tronco ancho y corto, es decir, toda la parte de acá abajo de su caparazón, esta parte de acá donde tiene contacto con la tierra, y también va a tener un caparazón que lo va a proteger de esas condiciones ambientales. Un grupo de reptiles más antiguos que existen, ya que datan desde el Triásico. Nosotros los humanos somos aproximadamente del Pleistoceno para acá. Bien, tenemos las siguientes características. Bueno, la característica más importante es que esta parte del caparazón, aquí tenemos una tortuga súper gigante con ese compañero, ese caparazón va a estar como que adherida o pegada a la parte de su columna vertebral. El esqueleto hace que la respiración sea imposible por el movimiento, es decir, tú la ves muy lenta, ¿no? No va a poder respirar de manera tan fácil, digámoslo así. Por lo tanto, se va a realizar por la contracción de los músculos abdominales. A partir de ello, pues va a ser como que con la ayuda de ese movimiento van a obtener ese proceso de respiración. Bien, estas tortugas van a carecer de dientes, tienen algunos un tipo de pico córneo similar al de los picos de las aves, sin embargo, obviamente aquí la función es totalmente diferente, no es como las aves, ese pico para las aves pues es para obtener sus alimentos, aquí no aplica, ¿no? Al igual que todos los reptiles, son animales ectotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ellos puedan realizar un proceso de metabolismo o bien el proceso con el cual atraen ese alimento va a depender directamente de la temperatura externa, es decir, ese contexto ambiental, ese contexto de su hábitat, o si lo quieres decir más coloquial, de su casa. Para la parte de la piel de las tortugas, ellos pueden mutar de piel de manera similar que los lagartos, las serpientes. Sin embargo, aquí el proceso es más lento, es más tardado. En ciertas temporadas, sin seguir un orden determinado, estas como secciones del caparazón a veces también llegan a cambiar de estructura. Es decir, van mutando también estas estructuras del caparazón. Eso que vemos aquí. Bueno, las tortugas, pues, si bien recordemos, son de un tipo ovíparo, quiere decir que van a nacer a partir de los huevos que la madre pone. Es decir, de manera similar a los reptiles y las aves, ese huevo está rodeado por una membrana betilina y tiene 3 capas de albumen y cutícula. La cutícula es como esa parte del cascarón que va a estar integrando. Es decir, el cascarón después tienen como que, si tú has visto los huevos literal de las gallinas, tienen como que una laminita. Esa es la capa número 2 y finalmente pues van a tener su capa número 3. La laminita que te decía es una capa de albumina, es esta de acá, ¿no? Y tú literal has visto las cáscaras de los huevos de gallina, la que lo utilizas para alimentación es blanco. El blanco es obtenido por el calcio. También nuestras rocas tienen calcio. Nosotros tenemos calcios en los huesos y para la parte del cascarón de los huevos, ahí está esa parte calcárea. Por lo tanto, se va a realizar por la contracción de los músculos abdominales. A partir de ello, pues va a ser como que con la ayuda de ese movimiento van a obtener ese proceso de respiración. Ellos se incuban en tierra, es decir, en condiciones naturales. Dichas zonas van a estar a la intemperie. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser expuestas a diferentes procesos ambientales, como la humedad relativa del ambiente, la temperatura, las horas de insolación y demás, ¿no? A partir de ello, van a ser elementos claves para que puedan desarrollarse ese nuevo embrión, es decir, desarrollarse la nueva especie. Bien, el tipo de huevo va a estar dividido por ciertas secciones. La primera se caracteriza porque la yema y el polo animal se encuentran separados del polo vegetal, es decir, como que tienen esas secciones diferentes, más o menos similar al de los huevos de una gallina, con la cual van a llegar a formar esa nueva especie. Van a tener una composición discoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que el blastermo va a permitir el desarrollo de las 3 capas germinales, dando como consecuencia el proceso del embrión, es decir, la nueva especie o el nuevo ser vivo. Van a tener una zona de ectodermo y una zona de mesodermo. El ectodermo van a formar la epidermis, el cerebro, la cresta neural y la espina
cordal. Para la parte del mesodermo vamos a encontrar ya la formación lentamente del corazón, las somitas, el plastrón y el notocordio. Si tú no sabes qué es el notocordio, por acá lo dejo en pantalla para que le des una leída de manera rápida. Y también tenemos una zona de endodermo donde va a formar esa parte como que donde se distribuyen lo que se encuentra dentro de la tortuga, es decir, el tubo digestivo, el hígado y los intestinos. En las siguientes características vamos a tener vértebras torácicas que van a ayudar a la formación del caparazón. Aquí, aunque es redundante, porque el proceso de formación del caparazón se desarrolla desde que se está generando el nuevo embrión. Esos embriones van a obtener un poco de calcio de esa cáscara de huevo de donde van a ser para que le ayude a formar esa parte de sus esqueletos. Vamos con el caparazón. El caparazón tenemos dos regiones. Uno que es la región del plastrón y el otro que es la región del espaldar. Para la parte espaldar, pues como su nombre lo dice, es la parte superior o dorsal. También se le llama caparazón como tal. Está constituido por 5 hileras de placas, de las cuales se van a denominar la central o neural, la posición media, la flanqueada a cada uno de los lados y las flanqueadas por hileras marginales. Acá lo podemos ver en pantalla. Aquí podemos ver cada una de esas estructuras, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tenemos el plastrón, bueno, si su nombre lo dice, pues es la parte inferior, la parte ventral, como lo decíamos con los arácnidos. Vamos con la alimentación. Para la alimentación va a variar de qué tipo de tortugas estés hablando, si es una tortuga marina, si es una tortuga que vive solamente en zonas continentales. En general vamos a tener una dieta de manera herbívora, es decir, en plantas, pasto, frutas o verduras, dependiendo si estás en la zona de la Amazonas, de la parte de la región del tórrido tropical, pues sí va a haber un poco de frutas, ¿no? Un poco de verduras. Si estás aquí en la zona de Aculco, si estás en la zona de los 19 grados hacia arriba, pues realmente va a ser un poco complicado que haya frutas y verduras. ¿Por qué? Porque el clima no permite la germinación de esas especies. Vamos a tener unas tantas omnívoras, es decir, que se van a alimentar también de invertebrados, como algunos insectos, algunos caracoles, algunas lombrices, bueno, algún tipo de especies de animales en general. Decíamos que la reproducción es de manera ovípara y la incubación se realiza en nidos que ellas mismas excavan, es decir, tú las has visto en documentales, en Discovery Channel, en YouTube o también, ¿no? Excavan la tierra y a partir de ellos es como depositan sus huevos. Más o menos el tiempo en nacer la nueva especie va a tardar entre 70 y 120 días, dependiendo de qué tipo de tortuga estamos hablando. Vamos a mencionar algunos tantos, algunas supergigantes. Tenemos a la tortuga lora, que llega a medir hasta 67 centímetros, desovan en la playa. Tenemos otra todavía más grande, la golfina, que son las que puedes utilizarlo para turismo, ¿no? Porque como son muy grandes, pues es sensacional la vista. En lo particular, no me gusta mucho este tipo de turismo, pero puedes realizarlo, ¿no? A mí me gusta más el de las actividades extremas. Tenemos la tortuga verde, este ya pasa un metro, que son, estoy describiendo las que puedes utilizar como para turismo o si te interesa esta zona de la parte biológica de las tortugas, pues que realmente atraigas al turismo, ¿no? Si tú vas a llevar al turismo a una zona de tortugas muy pequeñas, realmente va a ser muy difícil que convenzas a las personas de llevarlas a ese tipo de turismo. Son herbívoras, acá tenemos una tortuga alcohólica, no es cierto, es la tortuga caguama. Llega a medir 92 centímetros y es por el tipo de color, ¿no? El tipo de color de su estructura, de su caparazón, la parte superior, que acá lo estamos viendo, ¿no? Ese colorcito como peculiar es la que se le da ese nombre. Llega a vivir hasta 62 años. Tenemos otras más pequeñas. Acá tenemos el carey. Está un poco más exótico por el tipo de estructura de su caparazón. Tenemos a la tortuga laúd. Es un poco más extraño su caparazón. Vemos que termina en una forma puntiaguda. Tiene tamaño 2 centímetros. Y también aquí tú lo puedes ver en esos acuarios donde ves como que tortugas un poco extrañas, ¿no? Un poco con colores exóticos. Y aquí podemos ver un ejemplo de ello. La tortuga del desierto, que tiene un tamaño de 22 centímetros, más o menos como la que Charles Darwin realizaba en su inventario de especies. Inventario de especies de las Islas Galápagos. Y también favorece a la germinación de las semillas que se encuentran en esa zona.
Tenemos la tortuga de las cuatro ciénegas, una tortuga de 15 centímetros, más o menos tu teléfono, para que le des una comparación con la altitud. Está en la zona chihuahuense. Íbamos, íbamos a ir de práctica a Chihuahua, pero las cosas no lo permiten, ¿no? En la condición sanitaria. Bien, pues eso le vamos a dejar hasta aquí por la parte de las tortugas. No sin antes mencionar la parte de la educación ambiental. Ustedes van a generar turismo que genere el cuidado del ambiente. Y la parte de las tortugas, hay unas en peligro de extinción. Hay gentes que trafican, hay personas que trafican con los huevos de las tortugas. Hay personas que se roban a las tortugas. Hay animales que dañan a las tortugas. Ese va a ser su trabajo de ustedes. ¿Cómo generar este tipo de educación ambiental? Va a ser una de sus lecturas de sus tareas, ¿no? Bien, pues eso sería todo por esta semana. No olviden realizar sus apuntes, el ensayo de las tortugas, el mapa conceptual. Hasta la próxima.